titula Perdón o Divorcio. Ya vimos que Dios aborrece el divorcio. La razón es porque no estaba contemplado en el diseño que Él hizo para la familia. Pero por la dureza del corazón del hombre, Dios lo permite. Porque se viola el pacto matrimonial por distintas razones como infidelidad, abandono del hogar, violencia intrafamiliar y algunos otros casos que deben de ser analizados de una manera particular, pero no está en el plan de Dios, pero los permite, repito, por la dureza de nuestro corazón. San Pablo escribió ahí en Colosenses 3:12 sobre cómo debemos de comportarnos para evitar el rompimiento de las relaciones con los demás. La relación familiar puede ser con la esposa, puede ser con los hijos, con los padres, con los tíos, con los vecinos. Y seguramente todos tenemos algo que ver en este tipo de rompimientos. Pero si usted es cristiano, porque yo no lo sé si usted es cristiano, cada quien sabe. Pero si usted es cristiano, esto que voy a leer y que voy a enseñar en esta mañana es para cristianos, no es para el que no es cristiano. Entonces, si usted no es cristiano, no, pues usted sígale dando a la esposa. Pero si usted es cristiano, ya párele. Si usted no es cristiano, pues odia a medio mundo. ¿Qué lo detiene? Nada. Pero si usted es cristiano, usted necesita vivir como un cristiano y reaccionar como un cristiano. Yo creo que fui bien claro, ¿verdad? Entonces vamos a leer Colosenses 3:12, donde Pablo nos enseña cómo debe ser la actitud que deben de tener los cristianos en cuanto a las relaciones personales y matrimoniales. Vestíos pues como escogidos de Dios. Noten que hay una vestidura, pero esta vestidura es interna del corazón. Dice, vístanse como escogidos de Dios, santos, es decir, que Dios los apartó para Él, como si fueran de Él, y amados por Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque los ama? Bien. Y luego dice, de entrañable misericordia. Esta palabra entrañable habla de las entrañas, y esa frase significa de profunda compasión. Así debe ser el corazón del cristiano, fíjate, compasivo, pero de una manera profunda. De benignidad, eso significa de bondad. De humildad, aquí la humildad significa una actitud dispuesta para arreglar los problemas. La humildad es lo contrario al orgullo. La humildad dice, bueno, yo también fallo, me ofendió, pero pues yo también ofendo, vamos a arreglar el problema. Pero el orgullo no. El orgulloso siempre nada más se fija en que a él lo ofendieron, pero no, ni cuenta se da que él también ha ofendido. Entonces dice, tienen que tener esta vestidura en su corazón. De mansedumbre, significa cortesía, gentileza. De paciencia. Esta palabra paciencia aquí en el griego significa aguantar de una manera extrema. ¿Aguantar qué? Las debilidades de los demás, los errores de los demás. Versículo 13. Soportándoos unos a otros. Mira qué cosa, soportándoos unos a otros. Habla de los problemas presentes. Soportándose unos a otros significa aquí tolerándose mutuamente. El esposo, la esposa, los hijos con los padres, etcétera. De otra manera no puede haber unión familiar. Pero luego añade otra palabra, y perdonándoos unos a otros. Vean lo que viene a continuación. Si alguno tuviere queja contra otro, puede ser queja contra tu esposa, contra tu esposo, contra tus hijos, contra tu suegra, contra el vecino, contra tu jefe en el trabajo. Si alguno tiene queja contra otro, escuchen y síganme ahí, de la manera que Cristo os perdonó, digan todos, perdonó. Ahora, aquí hay una frase importante, de la manera que Cristo.
¿Cómo nos perdonó Cristo? ¿Cuánto nos perdonó Cristo? Todo. ¿Estamos? De la manera que Cristo os perdonó, dice, así también hacedlo. ¿Quién? Vosotros. Vosotros son los cristianos. O ustedes. Bueno, eso yo quisiera que fueran ustedes. Porque repito, yo no sé si usted es cristiano, porque hay cada caso. Hace rato el Señor nos habló bien tremendo. ¿Por qué creen que Dios nos habló así? Porque hay algunos que se hacen pasar como cristianos. Eso es lo peor, que alguien se haga pasar por cristiano y no se comporte como cristiano. Entonces dice, así también hacedlo vosotros. Pero yo quiero enfatizar aquí el vocablo perdonándoos. Viene del griego charizomai, que significa conceder un favor, conceder como un favor, como una gracia, el perdonar. Significa dar gratuitamente, sin que el ofensor lo merezca, el perdón. Significa liberar de la culpa, exculpar al culpable. Es dar algo por gracia, en este caso el perdón. La idea de este vocablo es tratar a alguien mejor de lo que merece. Eso es el perdón. Es decir, que usted perdona cuando alguien lo ofende. Usted no solo no demanda el castigo o quiere vengarse, porque usted es cristiano, sino que da gratuitamente el perdón. Y yo quiero enfatizar la palabra gratuitamente. O sea, por gracia. ¿Qué es gracia? Es un favor inmerecido. Ahora, yo le pregunto, ¿usted merecía el perdón que Dios nos dio? No, pero nos perdonó por gracia. Bueno, de la manera que Cristo nos perdonó, así nosotros, ¿qué debemos hacer? Repito, los cristianos, ¿qué debemos hacer? No está complicado. No está complicado. Lo complicado está cuando no obramos como lo que decimos ser. En este caso, si yo digo que soy cristiano, cuando me ofenden, debo de obrar como Cristo me perdonó. Así yo debo de dar el perdón por gracia. Entonces, lo cristiano es perdonar. Hay un proverbio antiguo que dice que errar es humano y perdonar es divino. Y es verdad, o sea, no es una frase que está en la Biblia. Sin embargo, tiene mucho sentido, porque perdonar es un acto sublime. Perdonar es un acto de extrema bondad, porque el ofensor no merece perdón. Y más cuando son cosas así que tú dices, ¿cómo que hizo esto? No es posible. Pero perdonar es de extrema bondad. Perdonar es de los cristianos espiritualmente maduros. Por eso, si usted no es cristiano, usted dice, fíjate, escuché a alguien que no era cristiano decir, errar es humano, perdonar es divino. Que perdone Dios, yo no. Bueno, ahí se confirma precisamente. Errar es de humanos y perdonar es divino. Ahora, si nosotros decimos que seguimos a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? La palabra de Dios, el mandamiento de Dios. No que seamos dioses, no se confunda. Pero al perdonar estamos haciendo exactamente lo que Él hizo. Porque el perdonar, o al perdonar, conviertes en cenizas las ofensas recibidas. El fuego de la ofensa te está quemando allí, pero perdonas y se extingue y quedan solo cenizas. Perdonar es tener la esperanza de que todo lo que ocurrió al fin obrará para bien, porque tú eres cristiano. Perdonar es la capacidad de bendecir al agresor y no maldecirlo, mucho menos vengarte de él. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Tu responsabilidad y la mía como cristianos, repito, es perdonar. Porque perdonar es el antídoto contra la amargura. ¿Saben lo que es un antídoto, no? Cuando a alguien le muerde una serpiente, hay un antídoto que contrarresta los efectos del veneno.
Bueno, el perdonar, entre otras de las muchísimas propiedades que tiene, es que es un antídoto contra la amargura. La amargura proviene de las heridas causadas por las ofensas. Y la amargura es un veneno que mata. Y la amargura muchas veces, esto es lo triste en algunos cristianos, la amargura es un veneno que tú te tomas queriendo que el otro se muera. O sea, estás todo amargado allí y quieres que el que se va a morir vas a ser tú, por la amargura. Perdonar no solo le hace un bien al ofensor, te haces un bien a ti mismo, y aparte de eso agradarás a Dios, porque estarás sano espiritualmente. Muchos por la amargura, dice en Hebreos, que mirad bien, que no permitan que nadie se llene de amargura su corazón, porque esto les estorba en su caminar con Cristo. Cuando se presentan los problemas en el matrimonio y existen causas legítimas para el divorcio, el ofendido puede hacer tres cosas. Hay tres cosas bíblicas, tres pasos bíblicos que el ofendido puede hacer. Son como tres niveles. Uno es bueno, el otro es, o mejor dicho, uno es aceptable, el segundo es bueno, y el tercero es lo mejor que puedes hacer. El primero es que si tú recibiste una ofensa que amerite divorcio, puedes separarte, efectivamente. Esto no ofende a Dios, Dios lo está permitiendo ahí por la dureza del corazón de nosotros, los hombres. Esto no ofende a Dios si hay razones que lo justifiquen, o sea, no por cualquier situación. Entonces la separación, en este caso, debe llevar la esperanza de que haya una reacción positiva en el ofensor. ¿Me explico? Es decir, no hace mal el ofendido si se separa, pero por razones justificables. No ofende a Dios. El otro nivel es el segundo nivel, que es perdonar al ofensor. En el primero estás luchando y estás ahí en ese, y te separas y estás toda dolida, estás dolido, el muchacho se va de la casa, está ofendido, la mamá se siente acongojada, qué sé yo, puede haber un sinfín de circunstancias. Pero el segundo es perdonar al ofensor. Ya es un poco más allá. ¿Lo está notando? Perdonar al ofensor si se arrepiente. Pero aún así el ofendido decide divorciarse. Puede ser que no hay otra opción por las circunstancias, o simplemente no puede vivir con el ofensor. Bueno, si alguien se divorcia en este caso, hace bien. Delante de Dios me refiero. Aunque, paréntesis, nunca el divorcio ha sido el plan de Dios. ¿Estamos en eso? Jamás nosotros como pastores vamos a recomendar el divorcio, a menos que haya situaciones como aquella esposa que encontró a su esposo en su lecho matrimonial con otro hombre. Hace tiempo un asunto así. Entonces él se arrepintió, entre comillas, venía a la congregación y levantaba las manos como usted. Venía a la congregación y lo encontró con otro hombre. Entonces él, arrepentido, yo no puedo juzgar si fue un genuino arrepentimiento o no, pero él arrepentido lloraba y se le hincó y le suplicaba, y ella le dijo: está bien, te perdono, pero no puedo seguir viviendo contigo. Yo me quiero divorciar, pastor. Estás en tu derecho. De verdad, yo no le deseo mal, lo perdono, pero no puedo vivir con él. No puedes obligar a alguien a vivir así. O como aquel caso que yo les comentaba de la señora que encontró a su marido teniendo relaciones sexuales con el perrito de la casa. Cosas horribles, y me estoy yendo cortito,
El tercer nivel, que es el nivel más alto, que demuestra ya, digamos, un carácter de Cristo desarrollado y un corazón bondadoso, una actitud de mucha misericordia, una actitud de... No estén platicando, ¿sí? Por favor, no estén platicando, ¿sí? Ok, gracias. Porque me distraen y distraen a los que están allí a su alrededor. Gracias. Entonces, el tercer nivel es perdonar y seguir viviendo con el ofensor. Y de esa manera salvar la familia, salvar la relación. En este caso, el ofendido hace lo mejor. Es ya un nivel más alto. ¿Lo alcanzan a distinguir? Por ejemplo, así fue en mi hogar, así fue con mis padres. Exactamente así fue. Mi madre decidió perdonar a mi padre, que le había sido infiel a mi madre, y él le pidió perdón, ella decidió perdonarlo y decidió seguir con la familia. Y la familia se salvó, no se destruyó. Mi hogar no se destruyó. Mis padres llegaron a vivir 53 años juntos de matrimonio y conocieron a Cristo y bueno, así fue el caso. Pero este es el nivel más alto y debo anotar una cosa: mi madre en ese tiempo no era cristiana. Entonces, el cristiano, nosotros debemos de contemplar que la reconciliación es mejor que la separación. Es mejor perdonar que estar todo amargado. Fíjense, es mejor. Tú puedes estar justificadamente herido, resentido y amargado. Dices, es que usted no sabe lo que me hicieron. Bueno, sí, es que me dolió. Sí, yo entiendo eso. ¿A poco cree que no me han hecho cosas a mí? Aunque a veces nos olvida que también nosotros hacemos cosas. ¿Verdad que eso casi nunca lo contemplamos? Entonces debemos de buscar la reconciliación, porque es mejor la reconciliación que la separación. Hay esposos que no se hablan viviendo en la misma casa. Hay padres, hay hijos resentidos con el papá porque no le compra tenis marca no sé qué, pantalones marca no sé qué, y su gel para el cabello y no sé cuánta cosa. Y hay un sinfín de situaciones allí. Y el muchacho dice, no, ya me voy de la casa. Espérate. Si tú eres cristiano, joven, busca la reconciliación con tu padre. Que me voy de la casa. Puede haber razones justificadas. Pero ¿por qué no buscas la reconciliación? El perdón. 1 Corintios 7:10. Vean lo que dice allí. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Entonces es un mandamiento del Señor, claro. ¿Cuál es este mandamiento? Que la mujer no se separe del marido. Fíjense, quiero que noten cómo aquí la Escritura contempla y no nos evade la realidad de que hay problemas en la familia. ¿Cuántos tienen, no levante la mano, pero cuántos tienen problemas con otros en la familia? Yo creo que todos, por distintas razones. Pero en el caso del matrimonio dice que la mujer no se separe del marido. No, pero luego viene esta frase, y si se separa, allí ya está contemplando la posibilidad de una separación de los esposos. Aquí el vocablo separa, si se separa, viene del griego horizo. Esto ya lo estudiamos hace 8 días, que significa poner un espacio entre dos, una distancia, alejarse. Las razones pueden ser múltiples, puedo poner 20,000 ejemplos. Pero si se separa, aún fíjense, si fuera una razón injustificable, en este caso dice, quédese sin casar. Solo 2 cosas puede hacer en este caso. Número 1, quédese sin casar. Ya, o sea, ok, te puedes separar, pero tus razones para la separación no son justificables. ¿Por qué mejor no te reconcilias? Pero si te separas y no quieres y por la dureza de tu corazón te estás muy ofendido, ofendida, bueno, sepárate, pero nada de que me voy a hacer otro novio.
Nada que me voy a hacer una novia. Repito, estoy hablando a los cristianos. O dice, reconcíliese con su marido o con su esposa. Y aquí el vocablo reconcíliese viene del griego katalazo, que es muy interesante, que significa cambiar mutuamente. Es decir, para que haya una reconciliación tiene que haber un cambio mutuo. No puede haber reconciliación si tú te quieres salir con la tuya. ¿Estás ofendido? Sí, estás ofendido. Porque de un tarjetazo de 15,000 pesos ya estoy harto, dices. Ya, mujer, ya no te soporto, eres una gastalona, le dice. Entonces ella se acerca contigo y te dice, perdóname, y tú dices, no, ya, no te perdono. Entonces ya, ¿cómo va a haber reconciliación? No puede haber reconciliación. Es un arreglar mutuo, es componer una diferencia, pero esta se compone cuando ambas partes llegan a un arreglo, ¿sí? Y luego añade, y que el marido no abandone a su mujer por diversas razones, o si la abandona, quédese sin casar, o reconcíliese con su esposa. Entonces quiero que noten que para que haya reconciliación se debe de dar un paso fundamental para salvar el matrimonio, la familia, las relaciones entre amigos, tíos, primos. Tiene que haber un paso fundamental, y ese paso es el perdón. Digan todos, el perdón. Si no hay perdón, la cosa no se sana, ahí se queda. El perdón es el sello que marca el final de un conflicto, porque en ese momento estás exculpando y ya dices, ok. Pero es el ingrediente más distintivo que un cristiano debe tener. Entonces el perdón, la razón es porque el perdón es el corazón mismo del evangelio. Todo el mensaje cristiano, todo el mensaje de la Biblia gira alrededor del perdón de Dios a través de Cristo en la cruz hacia nosotros. Ahora, yo les pregunto, ¿quién era el culpable? ¿Quién era el ofendido? ¿Dios o nosotros? ¿Quién era el culpable? ¿Dios o nosotros? ¿Quién era el ofendido? ¿Dios o nosotros? Sin embargo, fíjate, el ofendido tomó la iniciativa de la reconciliación. ¿Cómo? ¿Sí? El ofendido y el ofensor, en el caso de las relaciones entre humanas, deben buscar, el ofendido y el ofensor deben buscar la reconciliación antes que la separación. Aunque si se separa por razones justificables, está bien, no hace mal, pero hay algo, un nivel más alto que se puede hacer. Romanos 12, versículo 18, San Pablo nos lo dice allí muy claro, y es muy interesante este versículo. Romanos 12, 18, dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ponga atención al versículo. Hay dos cláusulas allí que son importantes. Si es posible y en cuanto dependa de vosotros. Es decir, para que haya paz, estad en paz. La paz no siempre es posible, porque es cosa de dos. Si usted quiere la paz y la reconciliación y el otro no quiere, pues ¿cómo va a haber reconciliación? No va a haber paz y usted va a sufrir porque su hijo tiene un resentimiento contra usted, pero usted quiere pedirle perdón, pero su hijo está endurecido, o la esposa está endurecida, o el esposo está endurecido. No dependen de una sola parte. Pero si somos cristianos, fíjense, indistintamente, la responsabilidad de cada cristiano es intentar tomar la iniciativa y hacer lo posible para llegar a estar en paz por medio de la reconciliación. Y para fin de que haya reconciliación, tiene que haber perdón. Espero estar siendo claro. Dios tomó la iniciativa de reconciliación. Otra vez la pregunta: ¿quién era el ofendido, él o nosotros? Él era el ofendido, pero él tomó la iniciativa porque nos ama con amor agape, el máximo nivel de amor.
que es el nivel que Dios nos manda a amar a los demás. Fíjate nada más. Segundo de Corintios 5:17. Por eso es una aberración lo que enseñan algunos maestros de la Biblia cuando hablan de que si usted está resentido contra Dios, perdónelo. Esa es una herejía, hermano. Así, claro, es una herejía. Cuando escuche eso, está en alguna conferencia, está oyendo el radio, qué sé yo, apáguelo o sálgase. Ese señor que está hablando y está diciendo, perdone a Dios, está diciendo que el pecador y el ofensor es Dios. ¡Qué barbaridad, hermanos! Sin embargo, eso se enseña mucho en los púlpitos de hoy por la ignorancia que hay de las Escrituras. Segunda de Corintios 5, ahí este pasaje nos muestra cómo la iniciativa de reconciliación, de perdón, fue de parte de Dios, del ofendido. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si alguno está en Cristo, debe de haber una razón de por qué estamos en Cristo. Y las consecuencias de estar en Cristo es una vida, una nueva criatura, dice, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, la clase de vida pasada así toda llena de todo, pasó. Dice, he aquí todas son hechas nuevas, cosas nuevas, vida nueva. Versículo 18, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense, la iniciativa fue de Dios. El ofendido bajó, envió a su hijo, muere por nosotros, el inocente por el culpable. Nosotros, por esa gracia, recibimos el perdón y decimos, ay Dios, qué grandeza. Pero luego nos encarga el ministerio de la reconciliación, es decir, hablarle a los demás de que Dios quiere una reconciliación con Él. Entonces tú le hablas del evangelio y le dices que el justo pagó por los injustos, que el ofendido pagó por el ofensor. Eso rebasa toda la capacidad intelectual del más ilustre hombre aquí en la tierra. El ofendido tomó la iniciativa. Sí. Algunos dirán, no, pues eso yo no lo puedo hacer. Bueno, si usted confía en su propia iniciativa humana y fuerza de voluntad humana, no va a poder. Pero usted confía y es humilde ante Dios y dice, bueno, si tú lo hiciste y me ordenas hacerlo a mí, es porque debo de poder. Si tú me dices que me reconcilie, que perdone, bueno, es porque me has dado ahora la capacidad de hacerlo. El problema es que muchos no se dan cuenta de esa capacidad de perdón porque no la ejercitan, porque le dan más importancia a la ofensa y están dolidos. Versículo 19, fíjate qué versículo: que Dios estaba en Cristo, o a través de Cristo, su sacrificio, reconciliando consigo al mundo. Pero ven lo que viene a continuación, y esto es el perdón. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué significa? Estaba dispuesto a hacerlos a un lado, borrarlos con la sangre de Cristo, para que pudiéramos tener otra vez relación con Dios. Eso se llama grandeza divina. Pero luego fíjate lo que dice aquí: y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces fíjese, es lo que yo estoy haciendo ahorita, tratando de cumplir con el encargo de la reconciliación. Yo les planteé la semana pasada sobre el asunto del divorcio, que Dios lo aborrece, y ya vimos algunas cláusulas donde Dios lo permite, pero no porque sea su voluntad, sino porque nosotros somos duros en perdonar.
Entonces, al enseñar, cuando usted le comparte a alguien de Jesucristo, usted está ejerciendo el ministerio de reconciliación. Y eso es algo maravilloso. ¿Quién le compartió a usted la palabra de Dios? ¿Ese o esa persona que le habló a usted la palabra de Dios estaba ejerciendo fielmente el ministerio de la reconciliación? Ahora, repito, ¿quién era el ofendido? Dios. Pero él hizo a un lado la ofensa por amor y nos reconcilió consigo. ¿Se acuerda Jesús en la cruz cuando está muriendo, a punto de morir? Él dijo en Lucas 23:34, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que es. Muchas veces ofendemos sabiéndolo, a sabiendas. Sabemos lo que estamos haciendo. Pero hay ocasiones en que no nos damos cuenta. A cualquiera le puede pasar. Si esa gente que estaba matando a Jesús hubiera sabido lo que estaba haciendo, no lo hubieran hecho. Hay situaciones en las cuales un esposo sabe lo que está haciendo. Lo sabe porque se esconde. O una esposa, o un hijo, porque no quiere que nadie lo vea y se esconde. Entonces ahí ya está reconociendo él mismo de que está haciendo algo indebido. Si no, ¿por qué te escondes? Pero hay ocasiones en que podemos hacer cosas que ofenden y no nos escondemos porque no nos damos cuenta. Entonces, escúcheme bien, señora, sobre todo las señoras en este punto, porque son las más desconfiadas, porque nosotros los hombres somos más traicioneros. Pero hay veces en que ustedes miran de más y tienen que saber discernir. Cuando tienen bien contemplado y comprobado el asunto, está bien. Pero cuando no, guarden su corazón. Porque su esposo puede estar haciendo cosas, o su esposo o sus hijos, que no saben. Es decir, no saben las consecuencias que van a llevar por semejantes cosas que hacemos. Porque si supiéramos las consecuencias, lo pensaríamos no 2 veces, sino 3 veces. ¿Cuántos de ustedes no tienen que levantar la mano? Están profundamente arrepentidos de haber hecho lo que hicieron. Y se han dicho 20 veces: ¡qué tonto fui! ¡Qué tonto fui! ¡Qué tonto! ¿Dónde tenía la cabeza? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero yo quiero notar aquí el perdón. Perdónalos. O sea, ya los está exculpando por adelantado. Imagínate nada más. Eso es. Con razón el creador de esa frase, yo traté de encontrar de quién es el autor de esa frase, de errar es humano y perdonar es divino, y no, si alguien lo sabe, luego me pasa el dato. No fue Platón, ni Sócrates. Entonces, debemos de notar que primero hubo perdón de parte de Dios para que pudiera haber reconciliación, y la consecuencia de la reconciliación fue la paz entre el hombre, Dios y el hombre. Busquen su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2:12. Y aquí nos muestra cómo tuvo que haber esa actitud de perdón para que hubiese reconciliación. Si usted quiere salvar la familia, debe perdonar de una manera extrema. Si no, bueno, usted se puede divorciar por razones justificadas, pero la familia se va a destruir. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo, nada más hagan memoria así rápidamente, unos cuantos segundos, estabais sin Cristo. A ver, piense 5 segundos antes de tener a Cristo. ¿Cómo era su vida? Un desastre. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. O sea, en nosotros no operaban las bendiciones de Dios. Éramos un desastre.
Estábamos, dice el versículo 12, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Teníamos religión, y hacíamos 20 padres nuestros y con esa cuánto, pero 3 mujeres. O sea, era una de engaño, era una vida triste, engañosa, como la samaritana, ¿se acuerda? Que Jesús está dialogando con ella y le dice: dame de esa agua, Señor, que tú me estás ofreciendo. Jesús le dice: ve y llama a tu marido y ven acá. Y le dice ella: no tengo marido. Y Jesús le responde, que sabe todo: sí, bien dices, no tengo marido, porque 5, fíjate, esa señora estaba tremenda. 5 maridos has tenido, le dice Jesús, y el que ahora tienes no es tu marido. Ahora, ¿por qué esa señora brincó de hombre en hombre? ¿Por qué hombres brincan de mujer en mujer? Siempre están pensando que la próxima ahora sí la van a hacer. Si no la hicieron en la primera, la segunda les va a costar 3 veces más. Lo que esa samaritana estaba demostrando era su total incapacidad para solucionar los problemas en su familia. 5 maridos. Sin embargo, Jesús dice que tenía premeditado ese encuentro y se acercó a ella y empezó a dialogar con ella. Quería reconciliación. ¿Están entendiendo? Ella era una inmunda pecadora, como usted y yo comprenderemos. Pero la iniciativa, ¿de quién fue? De Dios. Eso es grandioso, hermanos, ¿sí o no? Entonces así estábamos, sin Dios en el mundo, sin esperanza. Versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, o sea, cristianos, que en otro tiempo estabais lejos de Dios, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Significa la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, porque Él es nuestra paz. Está notando que hay perdón, reconciliación y paz. Pregunto, no necesita levantar la mano. ¿Cuántos quisieran vivir la paz en su matrimonio, en su familia? Que ya terminaran los gritos y sombrerazos, las ofensas, y como el Señor nos estaba reprendiendo, las maldiciones, las palabras soeces. ¿Quieren que terminen o no? Bueno, pues compórtese como cristiano. Ahora, si usted no ha nacido de nuevo, es imposible que se comporte como cristiano. Si usted no está reconciliado con Dios, aceptando su perdón de Él, no usted perdonándolo a Él, usted no puede tener paz en su corazón. No hay paz con Dios. Entonces, si usted está en paz con Dios, cuando vienen los problemas de la vida, de la misma manera que Cristo lo perdonó, usted también perdona. Y así es como se mantiene íntegra o íntegro el núcleo familiar, hermanos. Él es nuestra paz, dice, que de ambos pueblos, aquí está hablando de judíos y gentiles que estaban separados, era un relajo ahí, hizo uno el Señor. Quiero que note la frase que viene a continuación: derribando la pared intermedia de separación. Había una pared que nos dividía entre judíos y gentiles. Los judíos decían: no, pues nosotros somos los escogidos de Dios, y los gentiles fuchi fuchi, decía. Pero Dios amó indistintamente a judíos y no judíos. Entonces tuvo que enviar a Jesucristo para reconciliar a los judíos y a los no judíos, hacerlos un pueblo, el pueblo de Dios. Pero tuvo que haber un perdón para que hubiese una reconciliación y entonces alcanzáramos la paz en el corazón. Pero ¿qué hizo? Derribó la pared, lo que nos dividía. Y muchas veces nosotros somos expertos albañiles, somos maestros albañiles, porque levantamos unas paredes inmensas y bien macizas, con un cimiento de 6 metros de profundidad, con unas piedras de Castilla de este tamaño, de 5 toneladas cada una, para que esa pared esté, que nada la tumbe. Y dejaste de hablarle a tu abuelo, a tu abuelita, a tu hijo, a tu esposo,
a tu papá. Entonces dice, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué hizo Dios? Derribó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? A ver, otra vez, ¿qué tenemos que hacer? Ahí sí, que seas un destructor, un destroyer. ¿Cuál es la manera de derribar esas paredes que nos dividen? Con el perdón, hermanos. No hay otra manera. Tú perdonas y es como darle con un mazo, no sé, ponerle dinamita ahí al cimiento y vuela en pedazos y ya no hay nada que separe. ¿Se acuerdan del muro de Berlín allá en Europa? Era impresionante aquello. Yo lo conocí en persona. Impresionante. Pero cuando fue derribado, ya nada los dividió. ¿Sí? Por muchos años estuvieron divididos los alemanes y el mundo entero, y sigue dividido. Pero cuando hay una reconciliación, hay un perdón, ¿viene qué? La paz. Versículo 16. 15, perdón. Fíjate, aboliendo en su carne, o sea, en su cuerpo, en su sacrificio, las enemistades. ¿Cómo es que uno se enemista con alguien? Por ofensas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo Cristo? Abolió, o sea, dejó sin efectividad, sin vigencia, las enemistades que nosotros habíamos provocado cuando, escúcheme bien, teníamos dioses ajenos delante de Él, cuando envidiábamos, cuando adulterábamos, cuando decíamos falso testimonio, cuando mentíamos. Bueno, todas esas enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, nosotros creamos toda la ofensa, hicimos la ofensa, pero Él abolió todo eso para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? ¿Qué dice? La paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, o sea, a judíos y a gentiles, a todos los seres humanos, en un solo cuerpo. Pero luego viene una palabra muy interesante, matando, o sea, en la cruz, matando en ella, ¿qué? Las enemistades. No dice que mató a los enemistados, sino las enemistades. Es decir, aquellas cosas que nosotros hicimos para ofenderlo a Él, que lo ofendieron a Él, Él las hizo a un lado, las borró, las mató, ya no están vivas. Por eso, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si somos nuevas criaturas, ¿qué dice Pablo? ¿Cómo debemos de comportarnos? Con entrañable misericordia, con bondad, con paciencia, con humildad, soportándonos unos a los otros, perdonándonos unos a los otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí están entendiendo? Si se les ve el rostro, están así. Cuando están así, a lo mejor, no, y cuando están así como, ¿verdad que están entendiendo? Entonces, fíjate, es verdad que no siempre se salva un matrimonio, pero aunque la reconciliación no sea posible en algunos casos, porque a veces el otro no quiere, hay algo que siempre tú debes hacer y yo debemos hacer, y es perdonar. Perdonar. Entonces, en base a lo que estamos viendo, podemos notar que el perdón tuvo su origen en Dios. Por eso el errar es humano y el perdonar es divino. Y la iniciativa fue de Dios. Y eso es lo que llamamos el perdón vertical, o sea, que fue de Dios, de arriba hacia abajo, y se hizo una línea. Pero también ese perdón vertical de arriba hacia abajo se tiene que manifestar de los perdonados en una manera horizontal, de nosotros hacia otros. Si no, escúcheme bien, no hay cristianismo. No hay cristianismo.
Vamos a estudiar la parábola de los dos deudores. Es una parábola tremenda. Cristo la usó, está en Mateo 18, vaya abriendo su Biblia. Cristo usó esta parábola de dos hombres que debían. Lo usó para ilustrar el perdón que recibimos de Dios, el perdón que llegó de Dios, o sea, el vertical. Pero también habla e ilustra el perdón que nosotros debemos de dar a otros, y es el perdón horizontal. De la manera que Cristo nos perdonó, fíjense, mírenme acá, de la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos de perdonar a otros. Y eso es uno de los fundamentos para mantener la familia unida. Cuando tu papá, cuando tu mamá, tu hijo ofendes, tienes que reconocer y pedir perdón y buscar la reconciliación. Y el ofendido tiene que perdonar, no debe negarse. Yo le digo a mis hijos, cuando los veo genuinamente arrepentidos: papá, perdóname. Le digo: mira, yo siempre te voy a perdonar, siempre te voy a perdonar. Lo que sea, si no estás pensando hacer lo que quieres, lo que sea, sí. Siempre. Porque lo que sea, Dios me perdonó. ¿Sí o no? Pero eso no me da licencia a ir y hacer deliberadamente las cosas, ¿verdad que no? No hay que confundirnos. Entonces, Mateo 18:21 dice así, historia tremenda. Entonces se le acercó Pedro, ¿verdad? Pedro, el hombre impetuoso, y le dijo: Señor, porque Jesús está hablando de cómo arreglar las situaciones personales. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y aquí puedes poner tú indistintamente: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi esposa, a mi esposo, a mi abuelo, a mi hijo, a mi hija, a mi padre? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces? Y él mismo le pregunta a Jesús: ¿hasta 7? Pero su tono es: ¿hasta 7? 7 en el panorama bíblico habla de un número que significa totalidad, o sea, lo máximo, ¿sí? Entonces dice Pedro, él se fue a lo máximo, según él, pero Jesús maximizó lo máximo. Pongan atención cuando Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, cuando alguien necesita el perdón y lo pide con sinceridad, nunca debe serle negado por un cristiano. ¿Cuándo debe serle negado? Nunca. ¿Dios te niega el perdón? Nunca. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si Dios no fuera así? Por eso muchas familias se desintegran. No saben cómo enfrentar el conflicto. Y escuchan un mensaje como este y dicen: no, como Pedro, ¿verdad? No, pues entonces no conviene casarse. Pedro era un diamante en bruto allí, que tenía que ser trabajado, su carácter. Y aquí él se está yendo como tratando de demostrar cierta bondad. ¿Hasta 7? No hasta 7, Pedro, 70 veces 7. Es decir, Pedro usó lo máximo, el número 7, y Jesús maximiza lo máximo. Esto significa que el Señor está poniendo el perdón como un elemento esencial en la vida del ser humano. De otra manera, no puede haber paz ni reconciliación. Fíjate, y lo ideal es que al perdonar, el ofensor
continuara con el matrimonio. Ya lo dijimos, pero a veces no es posible, repito, por las circunstancias. Déjeme ponerle otro caso que traté hace algunos años. Una señora, los dos asistían, como familia asistían a la congregación, descubrió después de 7 años que violaba a su hija durante 7 años, desde los 7 a los 14, y venía a la iglesia. Ay, hasta me duele el corazón. Dices, ¿hay a poco? ¿Hay a poco? No. Y me estoy yendo blandito, suavecito, por lo duro de los casos que suceden. Entonces él le rogó que la perdonara, que lo perdonara, y ella dijo, sí te perdono, pero ya no puedo estar contigo, vete de la casa o me voy yo, pero te perdono, no te deseo ningún mal, pero no puedo tener la confianza de que estés bajo el mismo techo donde están mis 3 hijas. Y yo dijo, cuando digo 3 hijas, yo dije, ay Dios, ya ni le quise preguntar, no quise ahondar más, ya con una bastaba. Bueno, ese es un caso extremo, pero aún así, fíjate, lo ideal sería brindar lo que tal vez sería la última oportunidad. ¿Sabes que Dios nos da en algunos casos varias oportunidades? ¿Sí entienden eso? Pero hay ocasiones en que nos da solamente una sola oportunidad en la vida de algo. Por ejemplo, nos da muchas oportunidades de que nosotros nos arrepintamos. ¿Sí? Hay personas que les das una sola oportunidad. La rechazan y mueren. Pero no es asunto de Dios. Se la está dando porque sabe que va a morir el otro. ¿Sí me explico? Entonces, una persona con semejante ofensa, Dios no la puede cargar a obligarla a vivir con ese violador, imagínate, de su propia hija. Es muy difícil, humanamente hablando, pero perdonar es divino. Ahora, si ella decide separarse, debe perdonar, pero no se le puede obligar. Si ella decide entrar a un nivel más alto, bien por ella y el matrimonio, pero se necesita abrazarse de la gracia de Dios. ¿Me entendió, verdad? Mateo 18:23, seguimos con la historia de los 2 deudores. Entonces Jesús le pone esta parábola que ilustra precisamente el perdón, por lo cual dice Jesús, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Cuentas, un día todos vamos a rendir cuentas ante Dios, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Qué es un talento? Era una medida que equivalía a 34 kilos, y era una medida que eran de plata o de oro. Pero aquí se entiende, dicen los entendidos, que está hablando de talentos de oro. O sea, 10,000 talentos de oro multiplicados por 34 nos da la suma de 350 toneladas de oro de 24 quilates. Ahora, si le ponemos un precio al kilo de oro, así, de 150,000 pesos el kilo, porque yo sé que aquí puede haber gente que está más entendida eso, pero vamos a ponerle ese precio, o 150 pesos el gramo, nos da la estratosférica suma de que este hombre le debía 52,500 millones de pesos. Usted está toda frustrada porque le debe 3,000 pesos al banco. Y alguno dice, yo le debo 80,000, bueno, 80,000, y ya no hay una salida. Imagínense cómo estaba este. O 4,038 millones de dólares. ¿Se imagina una sola persona deber esa cantidad? O su equivalente en euros, 212 millones de euros. Una cantidad extraordinaria.
Esta era una deuda totalmente impagable. Nada más para que se dé una idea, la provincia de Galilea en los tiempos de Jesús era la más rica y la más grande, requería mayor gasto. Y su gasto al año equivalía a 300 talentos, lo cual equivalía a 1.575 millones de pesos. Ese era el gasto que ellos tenían que hacer como ciudad, ¿sí? A lo mejor querían hacer también la Villa Olímpica, qué sé yo. Total, la deuda era totalmente impagable, estratosférica. Yo les pregunto, ¿ustedes tienen deudas? Por ejemplo, ¿alguien me quiere decir cuánto debe? ¿Alguien me quiere decir en dinero? ¿Alguien me quiere decir cuánto debe? No están endeudados, alabado sea el Señor, gracias, nada más usted, de todo este mar de gente. ¿Podemos ayudar a la hermana a saldar sus? No se hagan, a ver, ¿cuántos deben? ¿Verdad? Uno le hizo, o sea, entiendo que está ahogado. Ahora, esa deuda que debe, ¿qué harían ustedes si el acreedor les perdonara la deuda? Mire, hicieron más, fíjate Chuy, tú que estás anotando, anota esto. Hicieron más bulla de alegría cuando les dije por tristes 20,000 pesos, 15,000, que el perdón que Dios les ha dado. ¿Te fijas? ¿Cómo somos? Todos se aceleraron y dijeron, ¡ay, maravilloso! Pero hace rato que leí que el Señor quitó toda la enemistad, borró nuestros pecados, todos. ¿Sabe qué evidencia eso? El corazón materialista que tenemos. Pero bueno, vamos a seguir con el punto aquí. Fíjese el versículo 25. A o sea, al de la deuda impagable, como no pudo pagar, ¿cómo iba a poder? Usted ya no se quita encima a los de Banamex. Hasta las 3 de la mañana dicen que están hablando. Y págueme, señor, mañana le embargo. Y usted está todo, ahí está. Mire, olvide lo que Banamex le perdona la deuda, ¿eh? O quién sabe, dijo el otro que tiene fe. A como no pudo pagar, dice, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos. Y dice, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Ahora, el amo, el dueño, o el amo de este hombre, o el señor de este hombre, o el acreedor, sabía que ni viviendo 50 años y trabajando día y noche toda la familia y podía acumular semejante deuda para pagársela, o el dinero para pagarle. Entonces, versículo 26, aquel siervo, fíjese lo que hizo, postrado, o sea, hincado, le suplicaba. Y aquí en el griego significa un clamor profundo, así desesperado, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Este era de los que decían, debo, no niego, pago, no tengo. Y como algunos usaron la tarjeta mal y no pagaron, se les atoró y sacaron 10,000 pesos y ahorita ya deben 200,000. Qué horrible eso, ¿no? Entonces están hasta acá. Algunos tal vez se identifiquen con esto, no deben tanto, pero lo que usted debe se siente como que debe todo el dinero del mundo. Entonces, ten paciencia y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, fíjese el versículo 27, y aquí está el punto, movido a misericordia, entrañable bondad, misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué? Le perdonó la deuda. A ver, ahora, otra pregunta. ¿A cuántos de ustedes les han perdonado una deuda económica? A ver, levanten su mano. ¿Cuánto te han perdonado, Gloria? 10,000 pesos. Ay, 10,000 pesos. Suena importante. ¿Alguien más? ¿Cuánto le han perdonado? $185.
de hace 25 años. Bueno. ¿Quién levantó la mano? ¿Cuánto te han perdonado? ¿La casa? ¿Cuánto vale tu casa? Como 200,000. Le perdonaron la deuda. ¿Quién más levantó la mano? 7,000 pesos. ¿Acá? 3,000. ¿Allá? Su casa. Ya nos ganó la hermana. Es la más feliz. 3,000, 4,000, 5,000. Tiene una diferencia de deber una casa de $500,000 o de $1,000,000. Hay una enorme diferencia, ¿no? De perdonar. ¿De dónde brota más agradecimiento? Más profundo, así como de la persona que se le perdonó la deuda de una casa a uno de 500 pesos o $185. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no se puede comparar el monto de la deuda. Ahora fíjate, le soltó y le perdonó la deuda. Y yo me imagino a aquel hombre que salió corriendo, gritándole a todo mundo, diciéndole: tengo una persona que le debía yo, qué bueno es él. A todo el mundo a lo mejor le hablaba, pero vean lo que sucedió cuando él sale. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. 100 denarios, hermanos. Un denario era el salario de un día. En nuestros números de hoy son 53 pesos con 26 centavos. 100 denarios serían 5,326 pesos. ¿Están entendiendo, verdad? Entonces su consiervo, el que le debía 100 denarios, postrándose a sus pies, le rogaba, hizo lo mismo, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Este podía haber pagado? Sí. Versículo 30. Mas él no quiso. Perdonar es una decisión, hermanos. Y algunos de ustedes se engañan a sí mismos o se confunden cuando dicen: no, es que no me nace perdonarlo. Mire, yo ya le digo de antemano, nunca te va a nacer perdonar. Los mandamientos de Dios no se obedecen si me nace o no me nace. Los mandamientos de Dios se obedecen sientas o no sientas, pero necesitas querer, desearlo. ¿Sí? Yo quiero perdonarlo. Así como Él me perdonó, yo también lo voy a perdonar. No esperen a sentir bonito. Oye, si a ti te dicen que tienes cara de hamburguesa triple de McDonald's, ya te ofendieron. ¿Cuándo te va a nacer? Imagínate. Estás esperando, ay, que me nazca. Entonces tú le vas a decir: torta ahogada. ¿Cuándo te van a nacer? A ver, ¿cuándo te van a nacer? Nunca va a nacer, siempre la ofensa va a estar allí, ¿sí o no? ¿Qué dice aquí? Es claro, ahí involucra la voluntad. Él no quiso y se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Cómo le iba a pagar si lo metió a la cárcel? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado. ¿Siervo qué? Malvado. Malvado el que no es capaz de perdonar. Eso es lo que está diciendo. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. 33. No debías, esta es la palabra clave, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado. Debo recordarles, Dios es amor, pero también se enoja. Mirad la bondad y la severidad de Dios, dice Romanos. Entonces, cuando nosotros nos justificamos y no damos el perdón,
nos estamos comportando malvadamente. ¿Y Dios qué? Se enoja. ¿Por qué? Porque es como decirle, es que lo que tú me perdonaste, bueno, pues tú me lo perdonaste, pero yo no. Y es como tratar, es una posición muy ventajosa. Tú perdóname, si yo te debo 10,000 pesos, perdónamelos, ¿no? Bueno, te los perdono. Ay, gracias. Y al que te debe 500 pesos, estás ahí detrás de él, y detrás de él, y detrás de él. O sea, no puede ser. Ahora, el mensaje aquí es del perdón, no es del dinero. Como algunos malvados usan esto. Mira, aquí le perdonó todo el dinero que le debía. Perdónamelo si eres cristiano. Y si usted no está bien ilustrado en la Biblia, usted lo manipulan y le hacen que ya no les pague. Pero si usted quiere perdonar una deuda, hágalo. Pero ese no es el mensaje central. El mensaje central aquí es que el perdón. Ayer algunos hermanos, oye hermano, pues yo ore para que me perdonen la deuda. Ay, yo dije, qué desesperación. Me fui todo frustrado anoche. Ay, pastor, es que yo debo, decía uno, yo debo una cantidad más o menos. Ore para que me la perdonen. Ese no fue el mensaje, le dije. No, pero a mí me interesa que me perdonen esa deuda. Bien, nos vamos sobre el final. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Cuándo le iba a pagar? Nunca. Así también mi Padre Celestial, escuchen cristianos, hará con vosotros, o sea, vivirá las consecuencias de tus pecados no perdonados. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Lo entendieron o no? Entonces, ¿cuál fue el propósito de este relato? Mostrarnos que debemos perdonar las ofensas que nos hacen otros, porque Dios nos perdonó muchísimo más y no se compara. Es incomparable el alto precio que pagó Jesús por nosotros en la cruz. Déjenme terminar con una historia verídica que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Es un episodio, la Segunda Guerra Mundial, pero hay algo que lo distingue, que quedó grabado ahí en la historia. 6 millones de judíos murieron a manos de los nazis. Adolfo Hitler era la cabecilla allí. Dicen las crónicas que eran asesinadas de una manera muy, muy violenta, grotesca, exagerada. Era una cosa horrible. Algunos eran asesinados enfrente de sus familiares. Entre estos presos en los campos de concentración había una familia, la familia Ten Boom, compuesta por 6. O sea, el esposo, la esposa y 4 hijos. Esta familia, antes de entrar presos a los campos de concentración, el papá del jefe de familia tenía una relojería. Ellos eran una familia cristiana. Y ellos tuvieron a bien salvar la vida de los judíos que ellos pudieran hacer. Y hicieron de su casa, en el sótano, un refugio, y allí los escondían y los alimentaban. Estaba bien disimulado porque pues, en una relojería entra y sale gente. Entonces estaba bien camuflajeada, en fin. Dice la historia que ellos salvaron más de 800 judíos, de los cuales todavía hay algunos, ya están bien ancianitos. Pero llegó el día en que finalmente los traicionaron, los descubrieron y los llevaron al campo de concentración, donde una señora que acaba de morir no hace mucho, llamada Corrie ten Boom, ella vio morir a 4 de sus familiares en esos campos de concentración, entre ellos su padre. Corrie ten Boom milagrosamente salvó su vida, porque en 1944, por un milagro, por un designio de Dios,
su nombre fue incluido en una lista de personas que deberían de recuperar la libertad al final de la guerra. Cuando ella recupera la libertad, regresó a su país, a Holanda, y bueno, ella siguió con su vida, vivió en la misma casa donde ella vivía, y ella no permaneció inactiva. Ella inclusive se dedicó a predicar la palabra de Dios. Ella decía, una de sus frases es que esta mujer decía: Dios nos dio el amor para ser capaces de perdonar a nuestros enemigos. Bueno, Corrie ten Boom perdonó la pérdida de sus seres queridos, perdonó todos los sufrimientos que le causaron los nazis, perdonó todo aquello que ofendió su corazón. Bueno, hay una historia final que es impactante. Un día, en 1947, después de que la guerra había terminado, ella estaba predicando en Alemania, en una iglesia pequeña, y había como unas 200 personas más o menos, y ella habló del perdón. Al final de la enseñanza se le acercó un hombre, un alemán de casi 2 metros de altura, fuerte, así, imponente el hombre, y se le acercó y le dijo: ¿Dios es capaz de perdonarme todo lo que yo haya hecho? Y ella le dijo: sí, Dios perdona cualquier cosa. Entonces él le dice: yo quiero que usted me perdone. Y cuando estaban hablando, ella comenzó, cuando lo miraba, empezó a recordarlo, que era el jefe de los soldados, el capitán, qué sé yo, que estaban en el campo de concentración donde ella y su familia habían sido confinados. Y cuando el hombre le extiende la mano y le dice, la reconoce también y le dice: yo quiero que me perdones, porque yo ya recibí a Cristo, yo asisto a esta iglesia, le dice, pero yo quiero que tú me perdones a mí de todo lo que te hice. Dice esta Corrie ten Boom que cuando lo miró y le extendió la mano, ella, imagínate, dice que en ese momento tuvo una guerra de pensamientos en su corazón, en su mente, y que era algo perturbador, pero ella acababa de predicar el perdón. Efectivamente ella había perdonado todo hacía tiempo, pero se estaba enfrentando cara a cara con el ofensor. ¿Saben qué hizo Corrie ten Boom? Le extendió la mano, lo abrazó, lo perdonó, y el hombre lloró como un niño y le dijo: eres mi hermano. Imagínate. Hay un caso aquí muy tremendo de una familia. Con esto termino. Esta familia estaba bien unida, pero un día se infiltró una mujer y se robó el marido, y se deshizo esa familia. Pongan atención. Pasaron los años. Esa familia desintegrada, la esposa y los hijos se convirtieron a Cristo, empezaron a asistir. La esposa cayó en cuenta que también ella había cometido errores. Fue con el marido a decirle que lo perdonaba y que la perdonara, y se encontró con que el marido ya se había casado con otra mujer y ya tenía hijos. Esta es una historia extraordinaria que sucedió aquí. Y cuando esta esposa y sus hijos se dieron cuenta que ya su papá, bueno, ya sabían que tenía otra esposa y se había casado y tenía hijos con esta señora, van y le piden perdón a esta señora, y el hombre la perdona, pero también le pide perdón. Ellos sabían que ya era insalvable la situación, ya no podía haber ya había otra, las circunstancias eran difíciles. ¿Y qué creen que hizo esta señora con sus hijos? Hablaron con la mujer que les había quitado al esposo y al padre, y le dijeron: ¿sabe una cosa?
Cristo nos perdonó todos nuestros pecados. Queremos decirle, señora, que le perdonamos el habernos quitado al esposo y al papá. La mujer cayó en llanto y ¿qué creen? Se convirtió a Cristo. Eso se llama, mis queridos hermanos, perdón al extremo, para que vean que sí se puede. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. No hay más que agregar, no hay más que decir. Sin embargo, cada uno de nosotros